Continuamos aquí en Legal Radio. Vamos a invitarlos a que sigan en sintonía con nosotros. Recordemos que nuestro número en cabina es 809-682-9850 y síganos en todas nuestras redes sociales como Rumba FM, RCC Media. Comenten, propongan temas, regáñenos también, porque a veces no lo hacemos todo bien. Hay cosas que nos gustan, así que también nos lo dicen, que estamos aquí para ustedes. Señores, y yo tengo hoy un desafío, porque presentar a una persona querida, admirada y que es un ejemplo a seguir siempre es un desafío. Yo no quiero hablar de la trayectoria profesional de Rafael Báez, el magistrado Rafael Báez, porque creo que su comportamiento y desempeño a través de los años lo ha dicho todo. Así que digamos que tenemos en cabina un amigo, un colaborador, un servidor público con una alta vocación, con un gran sentido de humanidad. Lean sus Twitter para que se den cuenta que sí, que tiene un gran sentido de humanidad, preocupado por los más desfavorecidos dentro del sistema penal, y está aquí hoy con nosotros para tratar temas relacionados con el proceso penal que interesan a la ciudadanía y que nos van a hacer entender hacia dónde vamos. Así que bienvenido, señor Rafael Báez, a su espacio. Gracias, gracias. Bueno, con esa presentación, pues nada, no se infla. Buenos días al teleauditorio que escucha Legal Radio y a todas las personas que también nos están viendo por los medios digitales. Es un placer para mí estar aquí en esta invitación de estos queridos amigos para venir a hablar un poco del tema de la optimización del proceso penal y el plan del Poder Judicial para un rediseño del sistema procesal penal, la forma en que ha estado funcionando la justicia en el ámbito procesal penal. Yo te quiero hacer la primera pregunta, porque optimización del proceso penal, ¿hacia dónde vamos con ese plan de optimización? ¿Qué significa esto? Ok, la respuesta es larga. Bueno, pero le agrego, ¿desde cuándo surge esta idea de pensar en optimizarlo ahora o empezar? Ahí le va. Bien. Lo primero es que el Poder Judicial se orienta hacia un nuevo norte y una nueva consigna que es justicia al día para la dignidad de las personas. Lo escuchamos el día 7 de enero en el discurso del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, quien habló de la optimización del proceso penal. ¿Y qué es optimizar el proceso penal? Es humanizar el proceso penal, es actualizar todas las estructuras del sistema judicial para el funcionamiento del proceso desde que un ciudadano es detenido hasta que egresa de una prisión. Cuando llegó el Código Procesal Penal en el año 2004, con muchas expectativas, un nuevo paradigma de administración de justicia, nosotros experimentamos un cambio importante de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. Esto pues provocó muchas críticas, algunas a favor, otras en defensa. Sin embargo, ya llevamos 18 años de implementación de la norma y hay algunas cosas del proceso que es necesario revisar. Estamos hablando del funcionamiento de las estructuras de los tribunales, la duración del proceso, la humanización, el sistema de prisiones, porque hay un impacto en todo esto sobre el sistema de prisiones y una serie de cosas que hemos estado analizando. Esto se gestó el año pasado por una iniciativa del magistrado presidente y designó al magistrado Fran Soto y la magistrada María Garavito para ponerlos al frente del programa con un equipo de personas en la que yo soy un colaborador, y hemos estado todo este tiempo fraguando, orquestando, organizando, maquetando todo lo que sería esta iniciativa. ¿Qué sería optimizar el proceso? Hacerlo más dinámico, hacerlo sencillamente más rápido y atender respuestas de los derechos de las personas privadas de libertad y de los usuarios de la justicia en sentido general. No es posible que todavía nosotros estemos viendo un juicio en primera instancia 1 año y medio y 2 años después de que una persona es prisionizada. El tema de las medidas de coerción, y hay que decirlo con toda la sinceridad y toda la autoridad, y tenemos que hacer un mea culpa a los actores del sistema, nosotros hemos prisionizado el sistema de justicia.
Nosotros cuando el Código Procesal Penal entró en funcionamiento, andábamos cerca de unos 13.000 privados de libertad. Hoy andamos por unos 26.000, 27.000 y tantos mal contados privados de libertad, lo que indica que esas cifras se han duplicado y esa espiral interminable en la que crece ese ritmo acelerado de prisionización nos obliga a hacer una pausa y revisar el proceso penal. No es porque entendemos que a todo el mundo hay que ponerlo en libertad, sino porque dentro de ese conglomerado de personas tenemos el tipo que comete robo simple, el sujeto que le ocupan una picadura de marihuana o un par de gramos de cocaína, que está también preso y tiene 2 años y no le ha visto la cara a un juez después del día de la medida de coerción. Y de eso nuestras cárceles están llenas. Ahí están nuestros jóvenes en edades escolares y universitarias entre 18 y 36 años. El gran grueso de esos privados de libertad son personas jóvenes, quizás por un proceso no tan trascendente. Y no estamos hablando con esto de los hechos graves que ameritan otro tipo de tratamiento, sino de muchos delitos menores, gente prisionizada, y es necesario que se revise esas estructuras para el tema de la imposición de la prisión preventiva. Hay que flexibilizar esos criterios. Igualmente hay que revisar la jurisdicción de la ejecución de la pena, instrucción y ejecución, que son los tribunales unipersonales, para verificar qué está pasando con esta alta tasa de ocupación carcelaria. Profesor, primero yo soy discípulo suyo y yo leo todo lo que usted escribe, y usted lo sabe porque discutimos eso. Gracias. Y usted hizo una primera aproximación en aquellos artículos de acento cuando usted comenzó a hablar de optimización, y su discurso primario iba en la eficiencia de que la resolución del conflicto fuera más automatizada. Pero luego creo que en una conferencia del episcopado usted amplió la optimización y le dio una óptica a que no solamente era la resolución, sino también ver, digamos así, la ejecución de esa decisión con el reo ya en el hecho de que se estaba cumpliendo. Y en otra conferencia que usted dio, alteró la narrativa y agregó humanizar el proceso de ejecución con los enfermos en prisión, los que están en preventiva, los que están en eso. Y cuando usted dijo eso, creó un revuelo en la comunidad comática penal porque no se había visto desde esa óptica. Y nosotros justamente lo conecto con un tema que tratábamos esta mañana, de personas que la propia prisión les causa una enfermedad mental y cómo se tratan esos temas. Usted, que no solamente es profesor, sino que ha escrito, que ha hecho obras sobre la ejecución de los procesos de la pena, me gustaría analizar 2 aspectos. ¿Por qué la prisión preventiva la dejamos sin una supervisión de un juez? ¿Y por qué, qué hacemos con eso? Digamos, enfermedad mental, drogodependencia desde la prisión, humanización del proceso y atención a la salud del entorno de los propios internos. ¿Cómo analizamos todo eso? Bueno, ya veo que por la pregunta juzgo que usted me ha dado mucho seguimiento. Por eso dije, soy discípulo suyo, aunque usted no quiera. Hay un tema con esto, y es que las personas que están enfermas en prisión necesitan ser transferidas al sistema de salud. Los problemas de drogodependencia son un problema de salud pública, eso no es política criminal del Estado, eso es un error. Eso es lo primero. Las personas que están en privación de libertad con niveles de enfermedad deben ser atendidos, y los casos que ameriten de ser transferidos al sistema de salud, pues eso es necesario que se haga. De hecho, en esta optimización hicimos una parada técnica en el Penal de la Victoria, y el Poder Judicial instaló un tribunal de ejecución de la pena, un tribunal móvil hasta allá, con un personal, y hay un tribunal que funciona en el mismo Penal de la Victoria, detectando casos de personas enfermas, algunas personas ya con cierta edad, adultos mayores, con ciertas dificultades motoras, problemas respiratorios serios por temas de tuberculosis, diabetes tipo 2 y algunas enfermedades neurodegenerativas. Realmente optimizar el proceso penal implica todo esto, hacer una parada técnica en el ámbito de la ejecución y revisar. Y otra cosa que está haciendo el Poder Judicial, que es importante, automatizando y digitalizando la jurisdicción de la ejecución de la pena,
para que puedan entender, y el teleauditorio también, si una persona cumple la pena hoy, a partir de hoy es que comienzan a buscarse los documentos, donde se emitió la orden de arresto o medida de coerción, donde está la sentencia, donde la persona fue juzgada, y llevarle esos documentos a un juez en el departamento que la persona esté cumpliendo condena para que proceda a hacer el cómputo y ordenar su libertad si así cumple. Esto está siendo automatizado y digitalizado en una data única, en un servidor en donde todos los documentos de las personas, todos los expedientes penales que tienen medida de coerción, sentencia, todo esto está en una nube, y cualquier juez de ejecución en cualquier lugar de la geografía nacional, con un clic, puede acceder a esos documentos y producir el auto de cómputo. Esto evitará que una persona dure un mes, 2 meses, habiendo cumplido la pena todavía en condición de privación de libertad. Eso es parte de todas esas cosas que implica este plan, porque hay una situación. El 49% de los casos que se generan en la República Dominicana son penales, y el 51% restante es del universo de todos los casos. De manera que la materia que más genera procesos es la materia penal. ¿Y qué es lo que pasa? Como todo se prisioniza, se genera una alta tasa de ocupación carcelaria, y este efecto dominó repercute en los tribunales y se genera un alto número de expedientes. A través de Justicia al Día, por la dignidad de las personas, nosotros no estamos viendo un expediente, nosotros estamos viendo una persona. Una persona. No un número frío, el caso número tal. Nosotros estamos viendo ahí a Juan Pérez, que está preso en La Victoria, que está preso en Najayo. Eso es lo que nosotros estamos viendo, y nosotros queremos que los derechos de esa persona les sean respetados. Profesor, en la misma línea de la pregunta que usted bien ha respondido, si mi memoria no me traiciona, en agosto del 2022 usted escribió un artículo donde hacía una introspección muy interesante que va en esta misma línea, y es que usted analizaba que habían internos que habían cumplido la condena pero que todavía seguían en el proceso, que habían multas condenados y que no salían pero que no la podían pagar y seguían cumpliendo prisión. Abarca eso, porque eso causó, porque lo que usted escribe causa cierto, porque es crudo el tema, porque refleja una realidad. Es la realidad. ¿En qué estamos en eso y cómo se trae también en la optimización? Eso es parte importante, ya le decía, de la parada técnica en la jurisdicción de la ejecución. Hay que dar una mirada crítica al funcionamiento de los tribunales de ejecución de la pena, en el sentido de que tenemos una matrícula alta de personas a veces que han cumplido y no tienen para pagar la multa. En este caso es atribución del juez convertir esa multa para que esa persona obtenga su libertad y pueda honrar el pago a través de una de las alternativas que presenta el 446 del Código Procesal Penal. Yo tengo una curiosidad. Esa declaratoria, si se la han planteado, de libertad o de imposibilidad de cumplimiento de alguna medida, como el pago de una multa, ¿se va a hacer de forma meramente declarativa? Es decir, ¿el juez la va a declarar para que sea ejecutoria o se va a discutir en una audiencia? Pregunto esto por el tema de la celeridad de que la persona obtenga la libertad. Entonces, cuando el juez detecte que ya esa persona ha cumplido el tiempo que debe estar en prisión, o la imposibilidad de salir, aunque haya cumplido la pena, por no pagar la pena accesoria, que es una multa, ¿se han planteado cuál es el procedimiento a seguir para que se haga efectiva la libertad de esa persona? Sí, obviamente, eso va a depender mucho de la dinámica personal de cada juez de ejecución de la pena, pero se prevé en el artículo 446 del Código Procesal Penal que el juez de ejecución de la pena puede convertir la multa. En caso de que el ciudadano condenado no pueda pagarla, la puede convertir en trabajos comunitarios, en sumas parciales. Hay una serie de posibilidades. Nunca en prisión, ¿verdad? Hay una posibilidad, nunca he estado de acuerdo con ella, porque la prisión es la excepción, no la regla. Entonces, yo entiendo que el Estado no necesita que una persona siga presa para pagarle 10,000 pesos. Exacto. Entonces, es mejor que haga un trabajo comunitario, una labor social. Eso está previsto también dentro de todo lo que es la optimización. Esto también toca las jurisdicciones de instrucción, la jurisdicción de juicio y la etapa recursiva. En todos esos segmentos del proceso estamos dinamizando y examinando el funcionamiento de las secretarías de nuestros tribunales, los sistemas de notificación y convocatoria de audiencias y todas las situaciones que se producen por las cuales puede aplazarse innecesariamente una audiencia. Pero también es necesario que no todo llegue a juicio. En otros países, y por poner algún ejemplo, en España, por ejemplo,
el universo de los casos, del universo de los casos, hay un porcentaje muy alto que es negociado. Soluciones alternas. Soluciones alternas a través de una declaratoria de acuerdo, y a través de ese acuerdo Y en pues, Estados conseguir Unidos, un proceso profesor, abreviado. En Estados Unidos, con el plea guilty o el plea bargaining. 70 y tanto, 80 y tanto Sí, por ciento de los casos, casos no llegan a juicio se de negocian. fondo por eso. Por eso nosotros, al no implementar las salidas alternativas al proceso y aplicar el principio de la solución al conflicto, que es un principio del código, un principio cardinal del Código Procesal Penal, nosotros tenemos el 100% de los casos judicializados. Nosotros judicializamos 87 y negociamos 13. Sí. O sea, nosotros hacemos lo contrario: Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Puerto Y Rico. la tendencia negociatoria, cuando tú lo analizas académicamente, es por insuficiencia probatoria de ambas partes. Como, bueno, no tenemos tanto, entonces negocia, y el Ministerio Público negocia en base a una falencia de prueba, en vez de negociar como en otros países, lo que tú tienes todas las pruebas. No hagas al Estado, ¿verdad? Gastar un dinero, sentar 12 jurados a que se convenzan a unanimidad con todo el costo que es un juicio, porque te cargan también, aparte de la multa, todo el costo del proceso. Es decir, que no es que vas a incidentar, que no es que vas a hacer eso. Entonces, profesor, usted llamaba la atención. No, adelante, excúsame. Sí, Me iba a profesor. salir del tema. Esto es en vivo, señor. Sí, no. Pero en esa misma línea, era precisamente para esto. Esto de la optimización de la justicia como un proyecto, digamos, de dignidad, cargado de dignidad, porque no ve números, ve personas, y eso es importante. Hay una parte que me interesa muchísimo, inclusive en un comentario anterior, estuvimos haciéndolo aquí en este programa, relativo a tratar de disminuir el tiempo de los procesos. Usted se refirió a ello. No sé si ustedes recuerdan, mis distinguidos colegas que están aquí, amigos, que estuvimos hablando de eso, de que debemos abocarnos a una mirada al proceso con la intención de nosotros reducir los procesos. En lugar de decir, bueno, lo que pasa es que el juez, y tratar de buscar de culpar al sistema de por qué una persona tiene 2 años y más, o tantos más presos, es buscar una solución dentro del sistema. Y yo creo que esta iniciativa debe ser aplaudida por todos, porque es lo que se pretende. Ahora, ¿cómo se puede procurar una optimización en cuanto a la reducción del proceso sin la participación de todos los demás que participan dentro de un proceso? Y me refiero sobre todo al Ministerio Público. Porque bien pudiera ser el sistema de justicia decir, mira, nosotros vamos a poner a los jueces en condiciones, el sistema de justicia va a crear las condiciones para que un proceso no supere tal cantidad de tiempo, pero si tiene un expediente de 6 millones de páginas, yo creo que por mucho esfuerzo que haga el juez, o sea, hay que buscar una conversación, un canal con el Ministerio Público y con todos los demás miembros del sistema, para que todos se comprometan a optimizarlo. ¿Se prevé en algún momento comunicación con otros poderes, como el Ejecutivo, el Ministerio Público y los demás que intervienen en el proceso? Porque, reitero, las cárceles, si un preso no llega a tiempo, quizás no puede llegar a tiempo porque el Ministerio Público no lo quiera, quizás no llega a tiempo porque el alcalde de la cárcel tiene una situación y el profesor de eso puede... entonces, eso no lo puede manejar el juez. Aunque hay métodos de coercitivos para obligar al alcalde a que traiga al preso, pero bueno, es que hay un compromiso integral, profesor, con relación a esto. Lamentablemente, y yo de verdad que lamento que solo tengamos media hora para hablar de esto, el plan de optimización es muy amplio. Desde medio término del año pasado, se conformó una mesa multisectorial, el Poder Judicial, desde la cabeza del Poder Judicial, la cabeza del multisectorial, la cabeza del Ministerio Público, la cabeza de la Defensa Pública y todos los actores del sistema de justicia penal convocados, y nos reunimos periódicamente con una agenda de trabajo con el propósito de socializar este proyecto y de ir enderezando entuertos y corrigiendo situaciones que se dan en el manejo del proceso penal. Incluso el sistema de prisiones también es parte de eso. Todos los actores del sistema sentados en una mesa examinamos las situaciones de todo este plan y cómo vamos a poner a funcionar esto. ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, esto tiene un tiempo, como le dije,
fraguándose, premeditándose, si vale la palabra, y entonces en este año estamos comenzando ya su implementación, haciéndolo realidad en las jurisdicciones. Con el permiso de los más demás importantes. amigos, yo creo que eso merece un fuerte aplauso. Claro. O sea, que esté todo el sistema, que esté todo el sistema Sí. puesto, integrado para que se optimicen los procesos. Pero a partir de esa colaboración, de ese trabajo en conjunto, porque no tiene otra denominación y es importante que se haga, esto va a implicar un cambio de cultura respecto de cómo ha venido funcionando el sistema de justicia internamente, pero mi curiosidad viene de cara a la ciudadanía. ¿Piensan ustedes socializar este programa de optimización, explicarle a la población, no solamente que está envuelta en conflictos penales, de qué se trata, qué tienen que hacer, sino a la ciudadanía en general? Sí, interesante pregunta. Usted mismo hizo un comentario ahorita. Nosotros hemos estado explicando todo esto a algunos sectores de la vida nacional. Estuvimos con la conferencia del episcopado, hemos estado con algunos representantes de embajadas y con sectores sociales. Paulatinamente hemos ido socializando y explicando la idea de todo este plan. En este año eso va a seguir ampliándose, incluso con comunicadores, medios de prensa. Hemos estado en jornadas con periodistas y comunicadores trabajando toda la temática de cómo es la dinámica de funcionamiento de la justicia penal, y hemos tenido ya 2 encuentros o 3 encuentros importantes con comunicadores explicando todo esto. Eso tocará a las universidades, la abogacía nacional y todos los sectores, obviamente, porque es un plan conjunto, no es un asunto que maneja el Poder Judicial solo, porque el Poder Judicial solo no podría. Todos los actores del sistema en un solo esfuerzo por hacer el sistema procesal penal más funcional, más dinámico, para hacer del proceso penal y de la condición humana algo más digno. No es posible que una persona esté 2 años, 3 años presa y que después un tribunal determine que esa persona es no culpable, que tenga una absolución y que entonces esos 3 años que duró en privación de libertad, eso pudo haber destruido la vida. Y usted hablaba ahorita del tema de las personas que sufren algunos tipos de trastornos en prisión. Debo decirle que eso es una enfermedad común, un trastorno o un trauma común que se llama precisamente así, depresión carcelaria. Y eso ocurre entre los primeros 1 y 3 meses de encierro, en casi el 95% de los casos. Y ya científicamente eso está examinado y verificado por la criminología. Ciertamente el encierro produce unos trastornos en la persona y degeneran muchísimas situaciones que afectan la salud mental de la persona. Eso está determinado ya. No es que estamos procurando con esto que todas las personas no vayan a prisión, pero sí queremos que se tome en cuenta el tema de la prisionización, porque eso revienta los sistemas penitenciarios, los sistemas de justicia, y obviamente entramos en una etapa de lo que yo he llamado de deshumanización del derecho penal, no del proceso penal, del derecho penal y de todas sus ramas. Un derecho penal deshumanizado es algo bien difícil. Hago acopio de algunas de las cosas que ha dicho el maestro Zaffaroni, que ha dicho que cuando la justicia no entiende que la pena es un hecho de poder, que no va a desaparecer nunca, porque el conflicto no va a desaparecer, ni el delito, como fenómeno social en la existencia de la humanidad, el derecho penal no va a desaparecer. Y los actores del sistema de justicia lo que estamos llamados es aplicar la ley con racionalidad, sentido de humanidad. Y entrando quizá un poco ya en lo que usted también es un profesor de alto nivel, digamos dogmática y estudio del derecho, ¿qué dirían los abolicionistas de ese discurso? ¿Qué dirían ellos, verdad? Es una corriente filosófica más que un pragmatismo. Más filosófica que cualquier otra cosa. Ellos entienden, algunos son más aterrizados y entienden que la pena no va a desaparecer como hecho de poder. De hecho, hay un penalista brasileño que se llama Tobías Barreto, al decir de don Raúl Zaffaroni, él es uno de los mejores profesores de derecho penal que hay, y es importante tratar de localizar esos libros que ya están traducidos al español. Un gigante, Tobías Barreto,
que habla de que la pena no va a desaparecer y que lo que tenemos que hacer es hacer un uso racional de esa herramienta tan poderosa que es la pena, porque la privación de libertad definitivamente disocia, embrutece, destruye el núcleo familiar y afecta sensiblemente al penado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que toda esta estructura, viéndolo desde una óptica o desde un punto de vista holístico, todo esto está conectado en una cadena. El funcionamiento del sistema de persecución tiene que ver con el sistema de procesar los casos. El sistema de ejecución penal tiene que ver con la conexión también del sistema penal. Obviamente que cuando uno de estos sistemas no funcionan, todo lo demás va a degenerar en algo inhumano. Y se puede expresar en el hecho de que la condición de un sistema penitenciario inoperante, en donde, como dicen muchos, que son las universidades del delito, otros tratadistas dicen que son máquinas de deteriorar personas. Y en este caso, la corrección no tiene sentido. Y el encierro y la corrección están vinculados el uno al otro. El encierro es para corregir. ¿Y cómo corregimos? Con un sistema penitenciario deshumanizado que no reconoce derechos. Estamos caminando ya a lo que los tratadistas modernos llaman el derecho penitenciario del enemigo, el que no reconoce derechos a los privados de libertad. ¿Algún proyecto piloto, un recinto carcelario elegido para iniciar a comprobar o algún tribunal, que yo me imagino cuál será, porque es el más grave de todo a nivel nacional, pero algún recinto en especial que se diga, mira, vamos a probar la efectividad de este plan en este departamento judicial? Ya, de hecho, como le dije, hubo que hacer una parada técnica y hasta forzosa en el penal de La Victoria por el drama humano que se vive ahí con personas enfermas y donde está quizás una tercera parte de la gente privada de libertad a nivel nacional. Es el lugar en donde más debe acentuarse la implementación del plan. De hecho, la provincia de Santo Domingo es donde el primer lugar en donde se va a comenzar, pero tiene dimensión nacional. Claro, se iría a los puntos más neurálgicos en principio, pero el plan tiene un alcance nacional. Eso va a impactar en todas las jurisdicciones penales a nivel nacional. Lo que pasa es que los números nos dicen dónde tenemos que abrir el ojo más y dónde no. Siempre se puede hacer mejor, y yo creo que hay que apuntar a algo, y esto lo digo yo, profesor, que conste que esto lo digo yo. Todo este tipo de proyectos, además de la buena voluntad y de personas capaces como usted y los demás que componen este proyecto, se requiere de presupuesto. De presupuesto, obviamente, y que no será en este momento, pero más adelante nosotros haremos nuestro respectivo comentario en cuanto a que el presupuesto del Poder Judicial sea respetado, con el propósito de que este tipo de proyecto y cualquier otro que tienda a optimizar el proceso de justicia, en este caso con humanidad, como se pretende, pueda ser efectivo. En base a esto, profesor, y además de ya haber identificado los lugares donde se va a implementar el proyecto piloto, la pregunta sería ¿cuándo iniciar? Es decir, ¿cuándo ya por lo menos vamos a ver que se está, o si ya de hecho ya empezó en algunos lugares? Mostrar resultados. Sí, nosotros estamos trabajando hace tiempo. Ok. Hace tiempo, y nosotros tenemos unos tableros con algunos indicadores, por ejemplo en el penal de La Victoria, que se alimenta con un informe de todas las semanas que nos informa el nivel de ingreso de personas, la razón por la que salen, porque ya estamos sistematizando la jurisdicción de Santo Domingo. Obviamente, debo decirles también que no estoy solo en esto. La magistrada Kenya Romero y la magistrada Esmirna Giselle Méndez son parte de los que colaboramos en este proyecto que coordina la magistrada María Garavito y Fran Soto y que supervisa el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto es toda una estructura en donde nosotros solo somos una parte y en esta ocasión estamos difundiendo. Qué mejor lugar que este programa, Legal Radio, para venir a decir estas cosas de lo que estamos haciendo. Sin mucha publicidad, pero trabajando y ya con resultados. Desde hace tiempo que se viene trabajando en esto y los resultados están a la vista. Ya cuando el proyecto esté
en marcha a nivel nacional. También habrá un espacio para hacer público todo esto con cifras de todo lo que hemos venido haciendo. Sencillamente verificar qué es lo que no está funcionando bien en nuestra institución para que mejore el funcionamiento de los tribunales. En todos los sentidos estamos involucrados, todas las estructuras del Poder Judicial, para verificar cómo podemos mejorar esto. Y de hecho, aplicar la ley, la Constitución, con la independencia y los parámetros éticos que se rige el sistema de justicia, sin atropellar a nadie, preservando y siempre poniendo al frente la dignidad de la persona. Profesor, voy a rescatar un tema para traerlo en una opinión breve. Zaffaroni, como usted citaba, decía en el Consejo Nacional de Mercados de Valores Argentina que ciertamente su teoría gnóstica, es decir, que la pena no funcionaba, él la había ya replanteado y que no había un derecho sin pena y que eso era una realidad. Y justo, paradójicamente, escribió recientemente un derecho penal nazi. Mire que no ha sido ocioso que haya escrito sobre el análisis del derecho penal en la época de, digamos, del Tercer Reich y cómo se analizaba y cómo se construía la cosa. Y recientemente trajo a colación en un libro que estaba leyendo su prólogo de un expresidente de Brasil sobre cómo ha influenciado el proceso más que el derecho penal y cómo se extiende a los medios. Y le llama ahora, después del derecho penal del enemigo, y lo acuña, que eso es lo que se va a analizar en todo este año, el derecho penal de la vergüenza o vergonzoso. Ahora bien, República Dominicana tiene un reto y la optimización tendrá un reto. El Código Penal parece ser el proyecto que será una realidad este año. Y ahí trae cúmulo de pena, una inflación de tipos penales, la conflictivación primaria, digamos, en el Congreso, para llevarlo a una conflictivación secundaria, tribunales y luego terciaria en la ejecución. Pero también si tenemos más delitos, más agravantes, más pena y cúmulo, se van a aumentar, digamos así, los casos, evidentemente porque hay más conducta. Está el sistema, siendo sinceros académicamente, preparado para lo que viene desde ese punto, digamos, para enfrentar todo lo que viene con ese Código Penal, desde el lenguaje, la tecnocracia y evidentemente los resultados pragmáticos. Mire, el nuevo Código Penal que anda cerca ya, por ahí, ya está en tercera, con un toque anota. Lo vamos a tener pronto, yo pienso que sí. Tiene muchas cosas interesantes, dignas de ser resaltadas. Algunas cosas traídas así del derecho, sobre todo una aplicación más conceptualizada de lo que es la teoría del delito. Pero en la parte de las penas, yo pienso que el legislador le puso una píldora de populismo con el tema del cúmulo hasta 60 años, porque precisamente usted citaba a don Raúl Zaffaroni, pero mucha gente entiende que eso no funciona porque eso supera las expectativas de la biología. El promedio de vida en República Dominicana son 65, 70 años. Y que te acumulen 60 años en prisión no tiene sentido. Entonces, eso primero vence las expectativas de la biología y segundo, el encierro no tiene ningún sentido. Si tú creas un monstruo así de penas de 40 años y usted reduce los beneficios penitenciarios, o sea, a mayor pena tiene que haber mayores beneficios penitenciarios, porque la pena tiene como sentido final y como función final el tema de la corrección. Estamos hablando desde el punto de vista de la prevención especial y la prevención especial positiva. Desde el punto de vista retributivo, pues la pena solo persigue pagar mal con mal y eso no tiene sentido. Y esa es precisamente la escuela alemana y por eso este código recoge muchas cosas del derecho penal alemán, aunque aterriza en forma uniforme el tema de los conceptos de la teoría del delito. Bueno, pues aquí estuvimos con el magistrado Rafael Báez. Disfrútenlo por este contenido por YouTube en Legal Radio. Continuamos. Voltaire decía, la civilización no suprime la barbarie, sino que la perfecciona. Hasta el próximo sábado. Escuchas Legal Radio por Rumba